¿Qué les parece si me acompañan el día de hoy al libro de los Hechos, capítulo 27? Y si tiene Reina Valera, tiene un subtema el cual dice: Pablo es enviado a Roma. Pablo es enviado a Roma. Y tan pronto lo encuentre, le voy a pedir de favor si se puede poner de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra cada uno de nosotros. Amén. Oigo todavía páginas ahí. Amén. Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, en este día. Este es el día el cual tú hiciste, Señor, día en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, Señor, y probar de tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por traernos con bien hasta este lugar, Señor, para en el cual donde tú nos vas a hablar, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en nuestro lugar de necesidad. Te pido, Señor, en mi persona que sea tu gracia, Señor, capacitadora, y tu Santo Espíritu guiándome, Señor. Y que cada oyente, Señor, reciba lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pues continuamos con la enseñanza regresando a las sendas antiguas. Esta es la enseñanza número 93. Y como ya vimos, la enseñanza de hoy se encuentra en Hechos 27 del 1 al 12. Tema: las tormentas de la vida. Cristo, puerto seguro. Pero quiero hacer resumen de la enseñanza pasada, la cual se encontró en Hechos 26, del 24 al 32, la cual trajo nuestro pastor Joel, bajo el tema: persuadidos del todo o casi persuadidos. Aquí en el capítulo 26, verso 27, Pablo hace una pregunta a este rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, contestó el mismo Pablo. Yo sé que crees.
El rey Agripa le contestó a Pablo cuando dijo, y cito las palabras, cito sus palabras, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Si luego de haber dicho tales palabras, Agripa no se arrepintió en un momento dado durante su estancia sobre esta tierra, serán sus mismas palabras quien lo estarán juzgando toda una eternidad. Por poco. Por poco. Aún hoy, puse 2018 años después, porque no son 2019, porque esto fue después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Ya van más de 2018 años y un poquito más de este suceso. Y aún falta toda la eternidad. La eternidad, como decía mi hermano Saúl, es algo incomprensible. No lo podemos entender. Una eternidad. Pero si este hombre no se arrepintió después de haber recibido el mensaje de salvación, aún debe estar en ese lugar lamentándose. La cual no podemos entender hablando de la eternidad, ya que ese lenguaje para nosotros no puede ser comprendido, sino aceptado y creído, porque está escrito en las Escrituras, las cuales no pasarán. Mateo 23:35 lo puede anotar. Esta palabra persuadir significa creer, confiar, dar crédito a alguien, obedecer. Tiene la connotación de posar la confianza en algo, habiendo sido confrontado con hechos y con asuntos de moralidad, cual lleva una obediencia. El estar persuadidos nos habla de la obediencia como resultado de la convicción en nosotros por causa de la palabra impartida, la cual es espíritu y es vida. Y nos puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por medio de la palabra y su espíritu, debemos llegar a un punto en nuestro caminar con el Señor, que cuando Él hable, nosotros podamos dar respuesta. Las cuales puedo citar. Habla que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. O heme aquí. Isaías 6:8. Sin nada más que argumentar. O dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Podemos decirle al Señor qué haces cuando Él nos confronta con su palabra? Eso lo encuentras en Isaías 45:9. Hermanos, recordemos lo que el Señor nos dejó escrito en su palabra. Mateo 16:25. Mateo 16:25. Apúntelo. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No dejemos, hermanos, que por lo poco, entiéndase vuestra vieja manera de pensar y de ser, no nos permitan alcanzar la vida en abundancia que solo Cristo puede dar. Ya que no podemos servir a dos señores. Es una imposibilidad. No le podemos servir a mi yo y al Señor. Es una imposibilidad. Cristo es el Señor del todo en nosotros y no de algo o poco en nosotros. Con ese pensamiento entramos en la palabra de hoy, en la enseñanza de hoy, la cual es necesario que tenemos que estar persuadidos, tenemos que creer y que nuestra obediencia en su momento dado, ¿no?, debe ser la respuesta a la palabra de Dios. La enseñanza de hoy comienza en Hechos 27:1. Cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador.
Esta versión que le estoy leyendo es distinta a la Reina Valera. Es palabra, es lenguaje, Biblia en lenguaje sencillo. Porque hay unos, podría decirle, hay ciertas palabras que nos dan más luz con esta versión que con la Reina Valera. Por si acaso lo encuentran distinto a la versión de Reina Valera. 27.2. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros estaba Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Así que empezamos una navegación, señores. Empezamos a navegar. Este es el comienzo del cuarto viaje del prisionero Pablo, el que lo lleva a Roma. No perdamos de perspectiva que el viaje a Roma no es de placer. El viaje a Roma es que tiene que dar testimonio de Cristo y por tanto le va a conllevar su muerte. El consejo de Dios determinó, antes que lo determinara el consejo de Festo, eso lo encuentran en Hechos 26, que Pablo debía ir a Roma, porque Dios tenía ya obra para que él hiciera. Aquí se estipula el rumbo que siguieron y los lugares que tocaron. La referencia a nosotros, hablando plural, marca el regreso de Lucas, el amigo cercano de Pablo, quien había estado ausente desde Hechos 21:18. También nos habla de Aristarco, uno de los compañeros más allegados de Pablo, con quien viajó y estuvo en prisión. Era un macedonio de Tesalónica, Hechos 24. Se le menciona en el relato del tercer viaje evangelizador de Pablo, en el momento más crítico de la revuelta que se produjo en Éfeso. A Aristarco y a Gayo, y no es el que hace kikiriki, los condujeron por la fuerza al teatro de la ciudad. Eso es Hechos 19:29. Aristarco acompañó a Pablo, partiendo desde este cuarto viaje. Aristarco acompañó a Pablo en su viaje a Roma. Mientras estuvo en Roma y ayudó y animó a Pablo, por algún tiempo fue su compañero incluso de prisión. Se ha sugerido que no había más que una manera para acompañar a Pablo en su último viaje, dentro de la embarcación. Y no solamente Aristarco, yo diría que también Lucas. Y era enrolándose como esclavo suyo. Era enrolándose como esclavo de Pablo para estar al tanto de el hombre de Dios, de su maestro en ese momento. Es probable que Aristarco lo hiciera para no separarse de Pablo. En Colosenses 4, verso 10, Pablo le llama mi compañero de prisiones. La lealtad no puede llegar a más. No puede llegar a más. En la carta del apóstol Pablo a Filemón, eso es verso 23 y 24, porque es un solo capítulo, envía los saludos de Aristarco. Pregunta, ¿cuántos de nosotros estaríamos, o mejor, pudiera decir, todos los que hemos sido amados por Dios, estaríamos dispuestos por amor a Cristo y por tanto por amor a nuestros hermanos, padecer hasta hacernos sus esclavos, entiéndase, sus servidores? Y no solamente incluso nuestros hermanos, de todos, por amor. Todos tenemos que aprender que la verdadera grandeza reside no en el dominio o control de alguien, sino en el servicio. Entiéndase, amor sacrificial. Y que en cualquier área de nuestro diario vivir, el precio de la grandeza, el cual es el servicio sacrificial, ha de ser pagado. Ha de ser pagado. Veamos lo que nuestro Señor Jesús dice al respecto, por si posiblemente alguien puede que tenga dudas. Acompáñenme a Marcos 10:35 al 45.
También puede encontrarlo en Mateo 20, del 20 al 28. Es interesante porque en Mateo, quien hace la sugerencia o el pedido es la madre de los dos discípulos. Pero aquí no es así. Marcos 10, 35 al 45. ¿Ya? Amén. Ok, dice Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué usted piensa que se enojaron? Porque también tenían las mismas intenciones, solamente que estos dos se adelantaron. Es la naturaleza del hombre, ¿no? Buscar su propio beneficio. Eso es todo. Dice: mas Jesús llamándolos, los llamó a todos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y me llama la interacción, me llama la atención esa palabra por muchos, aunque Él la dio por todos, pero tristemente no todos obedecen, no todos reciben ese regalo. Estaba hablando con Carlos y venía también hablando con mi esposa de lo mismo. El regalo, nosotros podemos darle un regalo a alguien, pero el regalo que podamos dar posiblemente sea algo que la persona quiera o anhele, y no está mal, está fine. Pero Dios nos regaló lo que necesitábamos. Y no nos regaló un ángel, no nos regaló un arcángel, se dio a sí mismo. O sea, Dios dio lo mejor. Y no porque nosotros somos lo mejor, o no porque nosotros estuviéramos viviendo vidas agradables a Dios, era todo lo contrario. Pero en eso se muestra el amor de Dios, el que Él dio lo mejor de sí. El regalo que el hombre, entiéndase, la humanidad necesita. Cristo Jesús, es Jesucristo. Y lo que Él vino a hacer, ese es el regalo. A pesar de todas las amonestaciones tan claras de nuestro Señor, se apegan obstinadamente a la creencia de que el reino de Cristo sobre la tierra iba a aparecer inmediatamente. Inmediatamente. Pocos son los cristianos que no, oiga bien, que no se parecen a Santiago y a Juan. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estuvimos ahí, donde buscamos lo mío. Yo primero, yo. Cuando empezamos a servir a Cristo, teníamos la misma mentalidad. Es por su gracia, por su palabra, por su Espíritu Santo, que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a la imagen de Cristo Jesús. A la imagen de Cristo Jesús. Todos tenemos, hermanos, una inclinación natural a esperar de nuestra fe un gozo inmediato. Todos. Incluso a veces
como decía el hermano, a veces suena dura las buenas nuevas de Cristo. Porque si vemos una persona con una necesidad de una enfermedad o una tribulación pasajera, queremos irnos por ahí. Y sí, Cristo puede y quiere, pero eso va a ser una relación de Cristo con la persona. A nosotros nos compete presentar a Cristo para salvación por los pecados de los hombres. Él pagó por nuestros pecados. Amén. Estamos muy dispuestos a olvidar la cruz y las tribulaciones, un llamado al amor sacrificial, servicio, y a pensar solo en nuestras coronas. Ay, qué lindo me voy a ver con mi corona. Ay, qué lindo me voy a ver con mi corona, ¿no? Incluso tenemos cristianos aquí en la tierra, que pues, soy el hijo del rey y no te metas con el hijo del rey y tantas cosas, ¿no? O sea, no tienen un conocimiento realmente basado en las Escrituras. Y cuando viene el golpe y viene la situación, está el llanto y el crujir de dientes. Nos formamos una idea falsa de nuestra paciencia y de nuestro sufrimiento. Y no sabemos juzgar con exactitud la fuerza real, oiga, la cual no tenemos, para resistir tentaciones y pruebas por nuestra propia fuerza. Y el resultado es que con frecuencia pagamos, oiga bien, muy caro la falta de sabiduría. Con amargura, con amarga experiencia, con muchos desengaños y no con pocas caídas. Cuando meditemos su palabra, esta nos enseña lo importante que es juzgar nuestras propias acciones con verdad y con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Con justicia debemos creer como ellos. Hay una parte que sí la podemos aplicar. Debemos creer como ellos que Jesús es Rey de Reyes. Amén. Amén, es Rey de Reyes. Y que reinará con poder un día sobre la tierra. Él vendrá nuevamente por su iglesia. Pero no olvidemos como ellos, que todo cristiano debe cargar su cruz. Y que tenemos que entrar en el reino de Dios a través, y quisiera decir pocas, pero dice muchas tribulaciones. Hechos 14, 22. Puede anotarlo como referencia. No confiemos demasiado, hermanos, como ellos, en nuestras fuerzas. Ni nos jactemos de poder hacer todo lo que Cristo nos exija. No nos jactemos. Cuidemos de no jactarnos. Incluso al entrar en la senda del servicio en la vida cristiana, incluso en el servicio, ya que esta conducta nos salvará de muchos tropiezos. El confiar en mi fuerza, confiar que yo puedo, yo sí puedo, pues yo soy capaz, yo todo lo puedo, y hay que tener mucho cuidado. Ese es el yo ahí entremetiéndose. ¿Ok? Nuestro Señor comprendió bien cuáles eran sus sentimientos, como también Él conoce muy bien nuestros sentimientos y nuestros deseos. Y como médico hábil, como un médico cirujano hábil, bendito Dios, procedió inmediatamente a propinarles una medicina apropiada. Lo mismo que hace con nosotros. Les dice que basan sus ideas de grandeza en un cimiento falso. Les dice con énfasis, cualquiera de vosotros que quiera ser grande, será el servidor de todos. Y apoya toda su demostración con el argumento concluyente de su propio ejemplo. Ese es nuestro Señor. Él no simplemente habló, sino que Él vivió la palabra de Dios. Él es la palabra viva, el verbo. Y nosotros también somos llamados a no simplemente tener una biblioteca andante aquí, sino que vaya al corazón y se traduzca en obras y en hechos.
será el servidor de todos. Y apoya su demostración con el argumento concluyente de su propio ejemplo. Aún, oiga bien, aún el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Que todo el que desee agradar a Cristo esté en guardia, en contra de ese sentimiento de apreciación exagerada de sí mismo. Y pídale a Dios en oración que lo ayude a sacar del primer lugar del corazón el yo, nuestro yo, el cual es un sentimiento, entiéndase, un deseo, que está arraigado profundamente en nuestros corazones, está ahí, y cuando menos pensamos, se va a asomar. No nos asombremos cuando en ciertas situaciones va a estar ahí. Por eso no podemos alimentarlo. No debemos alimentar nuestro yo. Debemos alimentar más el hombre espiritual. El hombre espiritual. Hechos 27:3. Pero déjeme darle que aquí como que lo brinqué. Y es interesante porque dice, muchos abandonaron el mundo. Entiéndase, dijeron Cristo ahora. Ahora yo pertenezco a Cristo, soy de Cristo. Cargaron a cuesta con su cruz. Profesaron prescindir de su propia justicia, Cristo. Y por tanto creer en Él. Pero aún hoy, oiga bien, qué interesante, aún hoy se irritan y se afligen cuando un hermano es reconocido y ellos no. Hermanos, esto no debe ser. Esto no debe ser. Ahora sí, acompáñenme a Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio, y no es el mes que pasó, ¿no? Oficial del ejército romano, o centurión de la compañía llamada Augusta, encargado de la custodia de Pablo durante su viaje a Roma. Es obvio que siempre tuvo que mantenerse cerca de Pablo. Debido a esto, desde el mismo comienzo del viaje, Julio pareció entender que Pablo no era un preso corriente. Y lo trató con bondad, permitiéndole, por ejemplo, ir a tierra y visitar a sus amigos en Sidón. Sidón, el primer puerto, ¿verdad? Primer puerto, dice Sidón, una ciudad fenicia a medio camino entre Beirut y Tiro. Sidón aparece en el Antiguo Testamento como la ciudad principal de Fenicia y el nombre era frecuentemente aplicado a toda la nación. Lo encuentra en Génesis 10:15, Jueces 10:12. La ciudad parece haber sido un centro de comercio y de empresas. Sidón llegó a entrar en conflicto en relación con los otros ocupantes de Palestina costera, con los filisteos. Incluso Israel sufrió de este mismo frenesí repentino de actividad. Sidón tenía un nombre malo en la Escritura, como un semillero de idolatría fenicia, Isaías 23, Ezequiel 28, y del materialismo gentil, Mateo 11, del 21 al 22. El vecindario de Sidón no es más que a 83 kilómetros de Nazaret. Fue visitado por Cristo. Mateo 15, 21. Y los sidonios vinieron a él. Marcos 3, 8. Lucas 6, 17. Sidón fue una residencia de discípulos cristianos en su momento. Hechos 27, 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Verso 5.
Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Vuelvo de nuevo a leer el verso, pero con una versión distinta, Biblia en lenguaje sencillo. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia. Así llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. Pero me llama la atención porque en el verso 4, Reina Valera dice, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y esta versión, en ese mismo verso 4, dice, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Aquí empieza a levantarse situaciones contrarias, a lo que tanto el capitán como el piloto de la nave, como el centurión, tienen ya un plan en su mente de qué es lo que van a hacer, hacia dónde se dirigen. Pero empieza a levantarse la tormenta. Dice, esta isla, dice, situada en el extremo nororiental del mar Mediterráneo, a unos 70 kilómetros de la costa de Cilicia. Eso es la isla de Mira, a unos 70 kilómetros de la costa de Cilicia en Asia Menor y a unos 100 kilómetros de la costa de Siria por su tamaño. Espérate, no quiero equivocarme aquí. Arribamos a Mira, después dice que... Ok, vamos a hablar primero. Vamos a hablar de Chipre, porque me estoy aquí un poco, que es en el verso 4. Dice, por su tamaño, Chipre es la tercera isla del Mediterráneo después de Cilicia y Cerdeña, por lo que la historia parece indicar, Chipre debió ser la Quitín de las escrituras hebreas, Isaías 23:1 y 12, verso 12, y Daniel 11:30. La isla era famosa no solo porque contenía cobre, sino también por su excelente madera, en particular la de ciprés, que se exportaba a Tiro, en la costa de Fenicia, para la construcción de barcos. Como consecuencia de la persecución de los cristianos que estalló tras el martirio de Esteban, los discípulos se dispersaron y algunos de ellos se mudaron a Chipre, llegaron hasta Chipre, a esta isla, donde dieron testimonio a los judíos que vivían en esa isla. Entiéndase, ciertos cristianos, se le llama a los habitantes de Chipre, se les llama chipriotas. Fueron a la ciudad de Antioquía frente a Chipre, en la costa de Siria, y predicaron con buenos resultados entre aquellos que, como ellos, eran de habla griega. Eso está en Hechos 11, 19, 20. Cuando Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos, salieron de Antioquía en su primer viaje misionero, su primer territorio fue Chipre. Y esta Chipre es la isla nativa. ¿De quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Del hijo de Consolación, de Bernabé. Hechos 13, 4 al 12. Quiero darle una nota informativa acerca de esta isla llamada Chipre, en la actualidad. Esta isla en la actualidad se encuentra dividida con un muro, que separa el norte, el cual tiene 1/3 de la isla, en donde se encuentran los turcos chipriotas. Mientras que los griegos chipriotas se encuentran al sur con 2/3 de la isla, mejor conocido como partición de Chipre, una guerra civil que comenzó a mediados del siglo XX y aún continúa sin resolverse, que afecta al territorio
y a la población de la isla. Así que no pensemos que somos exclusivos con la situación del muro, ¿no? Hay gente que la tienen más difícil. Es una isla pequeña. Cilicia, región relativamente pequeña y es estrecha de Asia Menor. La región estaba dividida básicamente en dos secciones naturales, la occidental llamada Cilicia Traquea y la oriental Cilicia Pedias. La Cilicia Traquea era una meseta no cultivada enclavada en la región montañosa del Tauro y en la que abundaban las zonas forestales. En la época romana se hallaban esparcidas por esta llanura unas 16 ciudades semiautónomas, la más importante de las cuales era Tarso, lugar de nacimiento de Pablo, Saulo de Tarso. Ahora sí, Pátara y Mira, dos ciudades de Licia, se mencionan específicamente en relación con los viajes del apóstol Pablo, si bien no hay registro de que el apóstol predicase allí. En el verso 4, como pudimos observar, las condiciones del tiempo empiezan a deteriorarse y como medida preventiva se mantuvieron al lado de la isla donde soplaba menos el viento, entre el continente y la isla. Los marineros hicieron uso de su experiencia y pudieron aprovechar al máximo el viento. Pero ¿qué sucede cuando la experiencia no es suficiente? ¿Qué sucede? Cuando la experiencia no es suficiente. Y de igual modo, todos nosotros en nuestro paso por este océano figurado llamado mundo, podemos ver cuando las condiciones de nuestra vida en Cristo se empiezan a deteriorar. Podemos verlo. Cuando los vientos son contrarios por causa de nuestra desobediencia a su palabra. ¿Debemos seguir adelante tan bien como podamos? ¿Sería suficiente también para nosotros hacer uso solamente de nuestras capacidades o experiencias? Posiblemente muchos dirían, por fe lo alcanzaré. ¿Acaso no tenemos al mejor capitán que puede y quiere dirigir nuestras embarcaciones, entiéndase, nuestra vida, a puerto seguro? Acompáñenme a Proverbios 3, 5 al 8. A ver qué nos dice la palabra referente cuando las situaciones empiezan a ponerse turbias y pensamos que nuestra experiencia, nuestra habilidad, nuestro conocimiento humanamente es suficiente y no necesitamos rendirnos a los pies del Señor. Dice, voy a leerla en palabra de Dios para todos, ¿ok? De 5 al 8. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Verso 6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Así nos acontece también a nosotros, los que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús. Nuestra dependencia del Señor va a ser probada. Aun cuando estemos, oiga bien, aun cuando estemos haciendo su perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas. La voluntad del Señor para con Pablo era que fuese a Roma a dar testimonio de Él. Así como las condiciones del tiempo cambian constantemente aquí en la Florida, somos testigos de cómo ahora podemos tener un sol brillante y a la media hora una tormenta que pareciera que nos va a dejar bajo agua y con vientos recios. ¿Verdad que sí? Pablo conocía la dirección del Espíritu Santo que le guiaba a toda verdad y a toda justicia. Y a su vez,
poder aconsejar, amonestar, entiéndase, exhortar a otros acerca de peligros que tal vez ellos no lo ven. Surge una pregunta: ¿podemos nosotros también ser avisados del mal? Aun cuando estemos convencidos en nuestro yo que estamos tomando la decisión correcta, incluso haciendo la voluntad de Dios, podríamos equivocarnos en la manera, actitud o tiempo para llevarla a cabo. ¿Tendríamos el mismo cuidado al aconsejar, amonestar o exhortar al hermano que para con nosotros? ¿Y qué tal si Dios usa al hermano o a hermana para avisarme acerca de que la decisión que pienso tomar y que le deje saber, o mi conducta, está viendo mi conducta, la cual es equivocada, la tomaría como un consejo de parte de Dios, pero de los labios de esa persona, que no necesariamente tiene que ser el pastor, no necesariamente? Surgió una pregunta y la respuesta a esta pregunta la encontramos en las Escrituras. Primera de Corintios 2, 14 al 16, acompáñeme, Primera de Corintios 2, 14 al 16. Amén. Se la voy a leer en una versión distinta, Biblia de lenguaje sencillo. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Verso 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos como Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Pablo es quien escribe esa carta y establece que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros. Y no solamente de Dios, sino que también nos deja ver en nosotros qué nos agrada. Qué nos agrada. Esas son las cosas que Dios ha revelado por medio de su Espíritu. Y es que el Espíritu explora todas las cosas hasta las profundidades de Dios. ¿Quién es el que conoce todo lo que hay en una persona sino el Espíritu que está en ella? ¿Quién? Así tampoco no hay nadie que conozca las cosas de Dios más que el Espíritu de Dios. En los próximos versos veremos cómo a Pablo le es revelado por el Espíritu de Dios lo que ha de acontecer. Lo cual no es nada nuevo para Pablo. Pero ¿qué de usted y de mí? ¿Qué de usted y de mí? En nuestro diario vivir. En nuestra relación con Él. Hermanos, tenemos el Espíritu, a los que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, le tenemos adentro de nosotros. Le tenemos adentro de nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos pasando tiempo de calidad con Él? ¿Hay anhelo realmente de conocerle y entenderle? ¿De definir su voz de la de todo el mundo? ¿De cuando Él me está llamando, incluso durmiendo, me levanta y ore por... No va a ser por ti, estoy seguro, va a ser por otra persona. O hagas algo por otra persona. Ay, Señor, reprende ese espíritu. No, es el Señor el que te está levantando. Levántate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice, el Espíritu nos habla. Se nos han revelado cosas por suceder. Se nos han revelado cosas por suceder con nosotros. ¿A alguien se le ha revelado? El Señor le ha hablado y le ha dejado saber, esa decisión que vas a tomar, esto que piensas hacer.
Posiblemente no te ha hablado a ti, pero ha hablado al pastor, ha hablado a un hermano y se ha acercado y te ha dicho, mira, ¿sabes qué? El Señor me está inquietando y quiere que yo comparta esto contigo y yo simplemente, siervo inútil, lo comparto. A ti te toca tomar la decisión. Pero el Señor habla, Él habla. La pregunta es, ¿estamos nosotros atentos a su voz y obedecemos lo que dice? Él habla. O con alguien conocido que podamos avisar. El hombre natural le es extraño los principios de la nueva vida. Solo el hombre espiritual es una persona a quien Dios da el conocimiento, oiga bien, el conocimiento de su voluntad. Qué poco han conocido la mente de Dios por estar pendiente al poder natural, a no depender de Él. Cuando no dependemos de Dios, estamos entonces dependiendo de nuestras fuerzas. Y ya vimos lo que dice Proverbio, no dependas de ti, no te creas sabio en tu propia opinión, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, porque nos estamos engañando. Solo Dios conoce todas las cosas, ante Él están desnudas todas las cosas. El Espíritu capacitó a los apóstoles para dar a conocer su mente. ¿Qué mente? La mente de Cristo. Y la mente de Dios en Cristo nos son dadas a conocer plenamente en las Sagradas Escrituras. El gran privilegio de los cristianos es que tenemos la mente de Cristo, revelada a ellos por su Espíritu. Ellos experimentan su poder santificador en sus corazones y dan buen fruto en sus vidas. Nadie, oiga bien, nadie puede comprender a Dios. Romanos 11:34. Solo mediante la guía del Espíritu Santo. Los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. En realidad, tienen la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo con la mente de Cristo? ¿Para qué la estamos utilizando? ¿Para los propósitos de Él o para los propósitos míos? Mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. Y como congregación lo hacemos aquí cada viernes. Y por su gracia y por su misericordia y por su bondad, la cual no merecemos, vemos la mano de Dios a favor, incluso de personas que no se congregan con nosotros, de personas distantes, que a lo mejor no saben que están orando por ellas, pero a eso somos llamados, a orar los unos por los otros. ¿Estamos pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra. Es constante, es constante, es constante. Eso no viene porque el pastor oró, no. Eso viene por el anhelo, que él es, como estaban compartiendo nuestros niños. Y esa versión todavía me da un problema, dice, Dios es el que pone en ustedes, dice, el Señor, ayúdame Andrea, el Señor pone en ustedes lo que a Él le agrada y les da la fuerza para hacerlo. ¿Verdad que sí? Ok. O sea, es Dios. El Señor siempre quiere. El Señor siempre anhela. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hechos 27:6. Hechos 27:6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio. Y llegando a duras penas, oiga bien, a duras penas, verso 7, frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Verso 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos,
cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Óigame, llegaron a buenos puertos. A buenos puertos. Gloria a Dios por eso. Dice, aquí vemos al centurión, Julio, cumpliendo con su deber de transportar a estos prisioneros hasta Roma. Él tenía una orden y él la iba a cumplir. Claro que sí. Hasta Roma, Italia. Y con ese fin cambia de embarcación a una más grande que se puede decir que es un carguero, ya que es utilizado para transportar grano desde Egipto hasta Roma. Pero las condiciones del tiempo cada vez se ponen difíciles para que el centurión lleve a cabo su orden de entregar a los prisioneros, sino más bien el centurión va a cumplir con su orden, pero le va a tomar más tiempo. Le va a tomar más tiempo. Y ahí es donde a veces nosotros, él no, posiblemente, pues claro, no tiene el Espíritu de Dios, no le puede ser revelar lo que ha de acontecer. Pero a Pablo sí. Y vamos a ver cómo Pablo le advierte, ¿no? Y como cuando al principio de la predicación pudimos ver que él le habló, ¿no? Que no solamente del barco, no solamente la carga, sino hasta la vida de ellos iba a estar comprometida. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por cumplir? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por cumplir con nuestras metas, sueños, anhelos? El hombre natural. Ahora, vamos a espiritualizarlo. ¿Qué tal mi ministerio? Mi ministerio. El pastorado, líder de alabanza, el apóstol para las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, sin la guía del Espíritu Santo y confirmada en las Escrituras, no solo nos podríamos nosotros en peligro de alejarnos de Dios, sino a todos los que están bajo nuestra autoridad. Sino a todos los que están bajo autoridad. Una posición, sea dentro de la congregación o fuera de ella, oiga bien, no garantiza que ya somos los más capacitados para cumplir con la función asignada. No. Para los cristianos, nuestra capacitación, entiéndase discipulado, por parte del Espíritu Santo es de continuo hasta el fin de nuestro peregrinaje en este lugar llamado planeta Tierra. Es de continuo, de continuo, de continuo, de continuo. Aquí hablando de cuando hacen su parada, ¿no? En este puerto. Dice que, según la tradición, Marco, el evangelista, llevó el evangelio a Alejandría y estableció allí la primera iglesia, donde esta ciudad, el cristianismo se extendió por Egipto y los países circundantes. Se estableció allí una escuela teológica en el siglo II. Tanto Clemente y Orígenes fueron maestros de este lugar, pioneros en el conocimiento de la Biblia y la filosofía cristiana. Fue también en Alejandría que se tradujo el Antiguo Testamento al griego en el siglo III antes de Jesucristo, conocido como la Septuaginta, entiéndase la Biblia griega. Esta llegó a ser la Biblia popular de los judíos de la dispersión, usada generalmente por los escritores del Nuevo Testamento. Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba.
Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto, oiga, buenos puertos, incómodos, buenos puertos, incómodos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó, oiga bien, la mayoría, eso es peligroso, la mayoría, acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Dice aquí ese verso 9, palabra de Dios para todos, dice, se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió. Pablo les advirtió. Resulta interesante, no sé si a usted, pero a mí me resulta interesante, que estando en un puerto llamado Buenos Puertos, tanto el dueño del barco como el capitán de este y Julio, el centurión, decidieron zarpar hacia alta mar, dejando atrás la seguridad que hubieran tenido en este puerto. Porque yo pienso, analice, pues yo pienso, aunque no sé mucho de barcos o embarcaciones, pero el nombre del lugar me indica que es el mejor lugar dadas las circunstancias. La tormenta está apretando, se está poniendo difícil. Y no vamos a llegar hasta más adentro de la historia. En su casa, estúdielo. Tendrá que esperar el desenlace de la próxima semana. Pero es interesante. O sea, es interesante. Se disponen a navegar fuera del tiempo establecido. Fue en ese tiempo que la navegación se detuvo hasta la primavera. Pues las naves hacían invernada en cualquier puerto seguro. ¿Y cómo se llama ese puerto? Buenos Puertos. ¿Conoce usted a alguien que pretende navegar fuera del tiempo de Dios para su vida en cuanto a algo en específico que esa persona desea, pero aún no está preparado por Dios para tal odisea? O incluso seremos nosotros. Hermanos, hay situaciones que se resuelven con oración, estudio de la palabra y dirección del Espíritu en nosotros. Amén a eso. Amén. Pero también hay situaciones que si prestamos la atención debida y somos intencionales, diligentes, tomando en cuenta todo lo que rodea esa situación, podemos tomar una decisión más acertada. Permítame darle un ejemplo. Hay una pareja, unos hermanos de la congregación, ejemplo, están por comprar una casa. Es una decisión importante para toda persona. Y creo que para muchos de los que estamos aquí sería la mayor compra por el valor de la propiedad. ¿Deberíamos orar para que el Señor nos muestre su voluntad en tal asunto? Amén. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. Ahora, el Señor nos habla a ambos, esposo y esposa, acerca de la casa y todo indica que sí. Próximo paso, vamos a Rialtor y nos muestra una cantidad de propiedades. Una cantidad de propiedades. Pero la que más nos gusta queda ubicada en Miami. Da risa, pero ¿cuál debiera ser nuestra decisión? ¿Cuál debiera ser nuestra decisión? No tiene que contestarme.
Es una pregunta retórica, como dice mi apuntador, Enrique. Analice. Porque suena, es como ellos, llegaron a buenos puertos. La situación se está poniendo cada vez difícil. Sí, el Señor dio una orden para que Pablo llegara, pero el Señor quiere que Pablo llegue, no que perezca en el camino. La palabra de Dios, cuando Dios da una palabra, se cumple. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos incluso la dirección del Señor? ¿Vamos ciegamente? El Señor me dijo, espérate, por aquí me voy. ¿Será eso? Porque digo, el Señor nos hizo seres pensantes. Podemos razonar, podemos ver, para tomar, ¿qué? Una decisión más acertada. Bueno, comprarla porque esa es la que yo quiero y siempre he querido. O mejor, detenernos por ahora, ya que comprarla nos costaría dejar la congregación. Otro ejemplo, puede ser en nuestro lugar de trabajo o profesión. Hay una plaza disponible. Con mayor ingreso, el doble, la bendición de Jehová. ¿Verdad? Muchos dirían, la bendición, se abrió la puerta. Ahora sí. ¿Verdad? Pero me aleja de la congregación por las horas, los días. Me aleja de la congregación y por tanto de la comunión con los hermanos. ¿Qué sería sabio hacer? Digo, estoy hablándole a cristianos. Si usted no es cristiano, pero estoy hablándole a cristianos, a los que decimos que el Señor es nuestro Salvador y que nuestra vida le pertenece a Él. Entienda una cosa, hermano. El servidor que sale de la congregación lo hace con la aprobación de Dios, así como Pablo. Pablo iba con una misión. Primeramente, con la aprobación de Dios, de los pastores y ancianos, que luego de oraciones y dirigidos por el Espíritu Santo, los envían a la misión. Ya, interesante, ya conocida por todos en esa congregación. No es nada oculto. Por lo cual es sinónimo de alegría y no de tristeza. Ya que este hermano y hermana alcanzaron la madurez espiritual para entrar en la mies como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que utilizan bien la palabra de verdad. Hermanos, Dios no va a mover a un hijo suyo de la congregación donde lo plantó, oiga bien, donde lo plantó, por razones económicas, sociales u otras razones, póngale nombre. Dios no lo va a mover. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Él no es el todopoderoso Dios. Y lo decimos a gran voz, con voz en cuello. Entonces, ¿por qué cuando vienen situaciones flaqueamos? Y a todos nos llega. A todos nos llega. A todos. A todos. A todos. Cuando Dios envía a un servidor suyo fuera de la congregación, donde lo plantó, lo hace de tal manera que no deja ese espacio de su cuerpo desprotegido. Entiéndase, sin un miembro. Esto yo creo que deberíamos meditarlo, porque hoy en día se toma bien ligero la membresía de la iglesia. Y como ya hemos hablado anteriormente, queremos la sana doctrina, anhelamos la sana doctrina, pero ¿qué estamos haciendo con las sanas palabras de Jesucristo? Las debemos de poner por obra. Y es en las situaciones difíciles en donde se tiene que poner por obra la palabra del Señor. Ellos están en buenos puertos. ¿Por qué salirse?
¿Por qué arriesgar la propia vida? Sí, hay una directriz, hay una orden, pero, hermano, sentido común. Sí, Dios me dio la orden de, ¿verdad? Pero tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado, ser sabio. Ser sabio. Ser sabio y entendido de los tiempos. Las embarcaciones en tiempos pasados no usaban brújulas, se guiaban por las estrellas. Cuando estaba nublado, oiga bien, era casi imposible navegar. O sea, ellos sabían eso, yo no lo sé. El capitán, el dueño de la nave dice, no, vámonos, de buenos puertos nos vamos. ¿A qué? ¿A qué nos vamos? Navegar, cuando estaba nublado era casi imposible navegar y muy peligroso hacerlo. Navegar en septiembre era difícil e imposible en noviembre, que es el tiempo que les tocó a ellos. Después, todo tráfico por mar abierto cesaba hasta el fin del invierno, o sea que esperaban hasta el nuevo año para proseguir. El día de la expiación, entiéndase el Yom Kippur para los judíos en septiembre, de manera que estaban próximos al invierno. Pero gloria a Dios por eso. Porque las buenas nuevas del Nuevo Testamento consisten, sin embargo, en que mientras la ceremonia del Antiguo Testamento era inadecuada y temporal, al tener que ser repetida anualmente y sin resolver solo de manera parcial, se resolvía de manera parcial el problema del pecado del pueblo, no final, como lo hizo nuestro Señor, una vez y para siempre. La crucifixión de Jesucristo satisfizo de una vez por todas la necesidad de purificación del pecado ante Dios. Hermanos, ni la tecnología más avanzada o la ciencia más comprobada de estos tiempos se puede comparar con la insondable sabiduría de nuestro Rey Jesús. Su multiforme sabiduría nos capacita para estar preparados para toda buena obra. Y no solo a nosotros, es lo interesante, porque es que todavía estamos encerrados en el yo. Y no queremos pagar el precio porque estoy pensando que yo no lo necesito, pues es que no eres tú. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, vive Cristo en ti. Entonces no es solamente para nosotros, en nuestro carácter personal, sino que también a todos los que nos oyen y obedecen su voz. Pablo los amonestó, o sea, les aconsejó a todos acerca de la mala decisión que acababan de tomar. Óigame, y es bien fácil acercarse a un hermanito y decirle, ¿sabes qué? El Señor me dice que vas a tener 5 negocios, y vas a tener 4 casas. Es bien fácil decirle eso. Cualquiera lo hace. Pero cuando el Señor deja ver que no se está haciendo las cosas bien, y hay que llamar al hermano, a la hermana, con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero con la verdad. Ahí las rodillas tiemblan. Porque a nadie le gusta. Nadie le gusta que nos llamen la atención. Pero Dios al que ama, ¿verdad? A sus hijos, disciplina. Entonces, pues, es parte, ¿no? De esta nueva vida. De esta nueva vida. Él los amonestó, les aconsejó a todos acerca de la mala decisión que acababan de tomar al zarpar del puerto. Lo interesante, oiga bien, aquí me llama la atención, lo interesante es que aún conociendo de antemano lo difícil de la situación, ¿sabes qué? Se sometió a la autoridad del centurión y no le causó problemas. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos actuado de la misma manera? Que nos digan, hey, arrancó el avión, así, mira, el Señor me dice que este avión va
y que pinta que todo el mundo. ¿Aceptaríamos la voluntad de Dios? Pablo lo está haciendo. Pablo lo está haciendo. Pablo, conociendo lo por venir, no lo utilizó para hacer una huelga en contra del dueño del barco. Estoy seguro que los cristianos del siglo XXI hubiesen formado tremenda garata. Oh, mis derechos, la huelga, los derechos, mis derechos. El capitán y Julio, el centurión romano, él se sometió. Sino que hizo todo lo contrario a lo que una persona natural, con quizás la sospecha o un poco de conocimiento al respecto, pero sin Cristo, por tanto sin carácter, sin una nueva creación dentro de él, habría provocado una situación caótica dentro de la embarcación. Entonces sí se hubiese formado una tormenta, pero no fuera del barco, dentro del barco. Sí tenemos que ser honestos. Entonces, o sea, esa es la, si estudiamos el Apocalipsis, que mucha gente lo hace para echarle miedo a las personas, el Apocalipsis lo que significa es la revelación de Jesucristo de las cosas que han de suceder pronto. Pero que está ¿qué? Está dejando ver con anticipación lo que ha de acontecer. ¿Nos están hablando o no nos están hablando? No nos están advirtiendo de que las cosas cada vez se van a poner más difíciles en contra de los que creemos en Cristo Jesús. No de las religiones se acomodan muy bien. Ellos cambian y ellos hacen sus adicciones o quitan, pero la palabra no. A la palabra no se le quita y no se le añade. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales. Desde el momento que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, desde ese momento se conocen los tiempos finales. Desde ese momento. Por eso el Padre envió al otro Consolador en el nombre del Hijo, para que seamos guiados a toda verdad, a toda justicia y a todo conocimiento. Si hay un cristiano que no tenga conocimiento, que no tenga la dirección, ¿será que el Espíritu Santo no está haciendo la obra o será el cristiano que está envuelto, está a lo mejor afanado en el ministerio, pero no está teniendo relación con el Señor? Está afanado en tantas cosas, pero no lo que conduce a la vida eterna. No lo que nos conduce a la vida eterna. Oiga, y no solamente a nosotros. Vuelvo y digo, Pablo no se quedó callado. Pablo le advirtió a todos. A todos. Y son más de 200, más adelante lo van a ver, estamos hablando de más de 200 y tanto de personas a los cuales él les advirtió. Pero la gracia de Dios, nuestro Dios es impresionante. Cómo Dios obra. A pesar de uno, como Abraham cuando le habló de Lot acerca que de Sodoma. Señor, ¿y si hay 10? Señor, ¿y si hay 5? Señor, ¿y por causa de ese? No lo ha destruido. Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y cuando él esté afuera, entonces. Pero, o sea, es impresionante, hermanos. Sin intención de asustar a nadie, pero debemos estar persuadidos, esa fue la predicación del pastor, debemos estar persuadidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vuelve lo mismo, hasta el final nuestro aquí, pero nos espera la eternidad, ya sea con Cristo, en la presencia de Dios, o sin Él, pero es eternidad. Vendrán tormentas, las cuales si estamos conectados a la vid verdadera,
no nos tomarán por sorpresa. No nos tomarán por sorpresa, hermano. Pero nuestra respuesta ante tal situación será el reflejo de cuán persuadidos estamos de que la palabra de Dios es la verdad. Y que cuando el Espíritu Santo nos guía, Él no se equivoca. Porque van a haber situaciones, como ahora está sucediendo con Pablo, que el Espíritu le está dando al momento. Y así también acontece con nosotros. Porque el enemigo de nuestras almas no descansa. Y él está buscando por dónde hacernos caer, hacernos tropezar y desviarnos de la verdad. Y necesitamos esa brújula, necesitamos ese guía, el cual es la palabra y el Espíritu, para mantenernos firmes en un camino que es interesante, cada vez se hace más estrecho para nosotros. Para el mundo se agranda. El mundo está agrandando tanto los caminos que ya ellos no saben qué más hacer. No saben qué más hacer. Pero para nosotros se hace estrecho. Y por eso necesitamos del Espíritu de Dios, el cual fue depositado en nosotros. Y tenemos su palabra. La tenemos. Será el reflejo de cuán persuadidos estamos, para así poder amonestar, entiéndase, aconsejar a los demás acerca de lo porvenir. Y muchas veces, como decía Saúl, y de nuevo cito sus palabras, el Evangelio al principio sabe como hiel. Al principio puede saber como hiel a una persona que está llena del mundo. Pero tenemos que compartirlo porque van a ver que es lo más dulce que hay. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Pero nos toca a nosotros compartir el Evangelio. Nos toca. No podemos enviar a nadie más, nos toca. Porque allá se nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos con lo que se nos fue entregado? Y si aún vinieran fuertes vientos para movernos de nuestra fe, debemos estar prevenidos acerca de tales cambios en un mundo donde los pronósticos, ¿sabe cuáles son los pronósticos del mundo? En este océano llamado mundo, son de muerte y destrucción. Pero nosotros tenemos la luz verdadera, la cual es Cristo, que puede guiar a buenos puertos a todos aquellos que reconozcan que su nave va sin rumbo porque le hace falta un capitán, el cual es Cristo el Señor. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, hermanos. Nos está llamando porque tenemos que sacar nuestra manera de pensar y de vivir, ya no es de nosotros, ya no nos pertenece a nosotros. Si decimos que somos de Cristo, pues tenemos que hacer las obras de Cristo. Porque si seguimos viviendo de la misma manera antes de conocer a Cristo Jesús, pues entonces hay una discordancia. Por la gracia de Dios, estos hombres llegaron a ese lugar llamado Buenos Puertos. Por la gracia de Dios, nosotros llegamos aquí. Llegamos aquí de distintos lugares. El Señor nos trajo aquí. Y yo me acuerdo cuando visitamos por primera vez, los pastores estaban comenzando la obra en su casa. Y cuando llegamos allí y vimos el sign así que tenemos todavía, que se ponen en la grama, miramos así y nos miramos y yo no me voy a bajar, pues yo tampoco, yo tampoco. Dice que es una iglesia y es en una casa. O sea, la mala enseñanza, ¿no? Nos hace pensar que Dios habita en un templo
y Dios habita en templos vivos, piedras vivas de un Dios vivo. Pues me tocó a mí. Y abrió el pastor. Empezamos a hablar, le dijimos, pues, ¿esto qué? Y ahí vine a buscarle y decía, ay, sí, es aquí, ven, bate, ok, vamos. Y estaban los niños, pues, pequeñitos. Llevamos, ¿qué? 5 años ahora. Por eso tardó 1 año, nos tardamos 1 año en volver de nuevo y fue entonces en el nuevo local en aquel momento. Entonces, si ellos no hubiesen dado ese paso de fe, de creerle al Señor, a lo mejor sí estuviéramos en otra congregación, pero la voluntad de Dios era plantarnos aquí, era aquí. Entonces ellos tuvieron que dejar de pensar en ellos, incluso en su casa. Tuvieron que habitar su casa para recibir a los hermanos que aún no conocían. ¿Sabes lo que es eso? Meter a personas que tú no conoces en tu casa. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo con las casas de oración en la casa? Oración en la casa. ¿Qué es lo que hacíamos anteriormente? Llegaban las personas. Así conocimos a Belén, Eduardo, conocimos a Clarita, Enrique y otros hermanos más que nos visitaron, que después no fueron. Pero ya no podemos pensar en nosotros. Y mi hermana, no es mi hermana en Cristo, es mi esposa, batalló con eso. Ella decía, no, es que es mi casa, que esto. Pero se sometió a la voluntad del Señor. Y la pusimos a los pies del Señor. Porque a fin de cuentas es Él el que nos los da. Es Él el que nos los dio. Así que, o sea, tenemos que sacar de nuestra mente el yo, de nuestro corazón el yo. Va a doler. No estoy diciendo que es fácil, duele. Pero ¿sabes qué? Es mayor el gozo cuando vemos la obra de Dios manifestada. Cuando somos instrumentos útiles, vasos de barro, para que el poder y la excelencia sean de Él y no de nosotros. Y si Dios llama misioneros, Dios llama pastores para abrir obras, ¿de dónde usted cree que van a salir? Arriba, ¿de dónde tú crees que van a salir? Junior, el mío que está por allá, ¿de dónde crees que van a salir? Las jóvenes, ¿de dónde crees que van a salir? Claro, el Señor va a seguir añadiendo a los que han de ser salvos, señorita. El de Andrea y se me olvidó el nombre del mayor tuyo ahora. Nael. O sea, va a salir de aquí. Va a salir de nosotros. Tiene que salir de nosotros. Paola, ¿verdad? Daniela. Va a salir de nosotros, hermanos. ¿Y qué si nosotros, los papás? ¿Qué? ¿Le vamos a decir que no al Señor? ¿Por miedo? ¿Se va a detener la obra? No se va a detener la obra, pero vamos a nosotros a... Hay un costo. La salvación es por gracia, la cual pagó Cristo Jesús. Pero el seguirle a Él conlleva costo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y venir en pos de mí. Y ese llamado es para todos, hermano, para todos. Y veo cómo el Señor ha ido añadiendo hermanos, hermanas, para con los niños, mujeres. El Señor sigue añadiendo y va a seguir añadiendo, porque ese es el propósito, servicio. El Señor no vino para ser servido, el Señor vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dentro de esos muchos estamos nosotros. ¿No se ha puesto a pensar qué sería el Señor lo cuide, del pastor Chuy? Que el pastor Chuy no hubiese recibido o no hubiese sido fiel a su llamado. De Pablo, piense.
¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a decir que no? Se va a detener en nosotros, porque no se va a detener, porque la iglesia es del Señor. Pero tenemos que poner la mano en el arado. Hermanos, y no mirar atrás. Lo que le pasó a la mujer de Lot, por mirar atrás. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor y darle gracias por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Y sus misericordias nunca decayeron de Él. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por confrontarnos con tu verdad, Señor. Y poner en relieve, Señor, nuestra condición, que pues nuestra condición natural, Señor, siempre está inclinada hacia el yo, hacia lo mío, pero tú nos enseñas, tú nos dejaste ejemplo de que tenemos que someternos a tu perfecta y agradable voluntad, y que cuando nos servimos los unos a los otros, te servimos a ti, de que no tenemos forma de pagar, pero sí tenemos maneras y formas de agradecerte. Ayúdanos, Señor, a poder ser hijos obedientes y agradarte, Señor. No solo aquí, no solo el viernes, el domingo, no. En el lugar donde vayamos, Señor, podamos mostrar tu luz, mostrar tu amor, tu bondad, tu misericordia. Porque el mundo lo necesita, Señor. Porque tú lo enviaste. Porque ya el mundo está bajo condenación. Tú no enviaste a Jesucristo a condenar al mundo, sino que ya ellos estaban bajo condenación. Tú enviaste a tu Hijo para que fuesen salvos por medio de Él. Ayúdanos, Señor, a poder, que cuando nos des la palabra, Señor, podamos compartirla, Señor, en amor, en misericordia, con mansedumbre, pero en la verdad, para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.